La mayoría de cristianos en la actualidad han crecido con el mal fundamento o la creencia errónea de que nosotros, por decirlo así de alguna manera, podemos pedirle a Dios nuestra voluntad, las cosas que deseemos y que la vamos a recibir. Esta creencia se da por una falsa y mala interpretación de lo que la palabra nos enseña acerca del tema de la oración. Y es que prácticamente la oración está creada con el fin de que nosotros aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere para nuestras vidas. No es que Dios sea el genio de la lámpara que está pendiente a nuestros deseos y nos escuche para luego cumplir lo que nosotros querramos. Muchas veces las oraciones que nosotros recibimos una respuesta creemos que ha sido a causa de que como yo estoy cerca de Dios le pedí lo que quería y Él me lo cumplió. Pero esto no puede estar más alejado de la realidad. Primeramente debemos tener en cuenta que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Él es soberano? Que Él tiene una autoridad que no depende de nosotros. Es una autoridad independiente de todo lo demás. Que es soberano, que Él cumple su voluntad, lo que Él quiere. Así en este sentido de ideas, cuando oramos, no es que nosotros le vamos, por decir así, a torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros querramos. Más bien, las peticiones que tienen respuestas es porque han estado acorde a su voluntad y eso era lo que Dios quería. No es porque nosotros estamos arrebatando una bendición, no es porque nosotros estamos logrando algo que no estaba en los planes de Dios, pero por nuestra oración está sucediendo. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo es importante porque nos dice que Dios nos va a escuchar cuando pedimos conforme a su voluntad. O sea que las respuestas que recibimos o las oraciones que tienen respuesta es porque han sido conforme a su voluntad. Por ejemplo, una persona está enferma y llega a orar y le dice a Dios que lo sane. Dios lo escucha, sana a esa persona. Esa persona, ¿por qué se sanó? Porque es la voluntad de Dios. Y esto lo vemos claramente cuando Jesús habla acerca de la profecía de Isaías, que hablaba acerca de él, que decía que él vino a sanar a los enfermos. Sanar a los enfermos fue una voluntad del Padre que estableció para que por medio de Cristo eso sucediera. Por esa razón, una persona cuando está enferma llega, ora y es sanada. No es que arrebató algo o hizo que Dios hiciera algo que él no tenía pensado hacer. Más bien es la voluntad de Dios que se cumplió. Él oró y la voluntad que ya Dios había establecido desde antes vino a hacerse una realidad en la vida de esa persona. Así igualmente, todas las peticiones que tienen respuesta, mentalicémonos de esto, es porque han sido la voluntad de Dios que eso se cumpla. Por esa razón tienen la respuesta que tienen. Juan 14, 13 y 14, que creo que este es un versículo que muchas personas utilizan para apoyar esa postura de que uno arrebata una bendición, de que uno pide y según la fe que uno tenga siempre van a suceder las cosas dejando fuera la voluntad de Dios. Dice Juan 14, 13 y 15, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estas fueron palabras de Jesús. Muchas personas utilizan este versículo para decir, mira, pero Jesús dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre lo iba a hacer. Pero lo interesante es lo que dice después, para que el Padre sea glorificado. Todas las peticiones que van a tener respuesta si pedimos en el nombre de Jesús son las que tienen el único fin de que el Padre sea glorificado, para que el Padre sea exaltado. Si tienes una petición que no lleva ese fin de que el Padre sea glorificado y exaltado, es una petición que no va a recibir respuesta. La Biblia en otra parte nos dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos para nuestros propios deleites. Entonces vemos que hay personas que van a pedir y se les va a cumplir, pero es porque ha sido la voluntad de Dios que eso suceda. En otras palabras, cuando tal vez uno siente el sentir de orar por algo y eso se cumple, ese sentir Dios lo colocó para que tú oraras, porque era su voluntad que eso se cumpliera. Muchas personas utilizan también la otra cita donde dice la Biblia que Jacob luchó con el ángel toda una noche por una bendición. Y dicen, no, mira que Jacob luchó y al final obtuvo lo que él quería. Pero si vemos bien, esto viene después de una promesa que Dios le hizo a Abraham, que era abuelo de Jacob.
Dios le promete a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Jacob lucha con el ángel por una bendición porque su hermano Esaú quería acabar con su vida. Entonces vemos que ¿por qué esta bendición se dio? Porque era una promesa que ya Dios le había hecho a Abraham. Era la voluntad de Dios bendecir a Jacob. Jacob solamente luchó por algo que Dios permitió que sucediera porque ya él quería bendecirlo. No fue algo que Jacob arrebató en el momento, no era algo que Dios no tenía pensado hacer y ocurrió, sino que era algo que ya Dios lo había establecido así en su voluntad. Ya estaba ese propósito de que así sucedieran las cosas. Mira este versículo que es muy interesante, lo que dice en Eclesiastés 3:14. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Todo lo que Dios hace es definitivo. Este versículo está mostrando la soberanía de Dios. Si Dios estableció que algo suceda para una persona en determinado tiempo, ese algo va a suceder. Y Dios hace esto para que el hombre aprenda a temerle, como dice allí. Al final la voluntad de Dios se va a cumplir. La voluntad de Dios es lo que va a prevalecer. Repito nuevamente, las peticiones que se cumplen es porque es la voluntad de Dios. Hay oraciones que vamos a hacer y no vamos a recibir respuesta porque no están bajo la voluntad de Dios. Cuando entendemos esto, entonces aprenderemos a vivir una vida cristiana diferente, sometido siempre a lo que Dios quiere con nosotros o para nosotros. Entonces, si vivimos de esta manera, vamos a aprender siempre a que la oración es un medio para buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Incluso Jesús, cuando oraba en Getsemaní, le decía al Padre: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Jesús, en el momento que oraba en Getsemaní, le decía al Padre que si era posible pasar a él de esa copa. Eso era lo que Jesús en el momento quería y deseaba. Y Jesús oraba al Padre, pero le dijo: hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Él se entregara en esa cruz para darnos salvación a nosotros. Entonces ese debe ser el modelo de oración que nosotros debemos hacer. Ese debe ser el modelo de nuestra oración. No es para arrebatar, repito nuevamente, no es para quitarle algo a Dios, no es para que Dios me dé algo que Él no me vaya a dar, es para que la voluntad de Dios se cumpla, porque Dios es soberano y ni tú, ni yo, ni nadie, por más ungido que esté, va a poder arrebatarle algo a Dios o va a poder hacer que Dios haga algo que ya Dios en su voluntad no haya decidido hacer. Creo que nos falta mucha educación bíblica y estar siempre basado en la Biblia, en lo que se enseña hoy en las iglesias. Tristemente nos falta escudriñar más, nos falta estudiar más para no caer en este tipo de errores que parecen correctos y hablan a las emociones, porque si a ti te dicen: ora y arrebata tu bendición, ora y haz que Dios haga esto, pero si no nos enseñan que es que la voluntad de Dios se está cumpliendo, que Él coloca el deseo de orar en nosotros porque es algo que ya Él quiere hacer, que Él sana a una persona porque es algo que ya le estableció. Incluso hay personas que están enfermas y son oradas y no son sanadas. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Así que nos falta mucho por aprender. Deja tu opinión acerca de esto en los comentarios. Comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de mucha bendición. Mi nombre es Wilton Martínez y nos estamos viendo por aquí después.